¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Bienvenidos un año más a este briefing virtual de la The North Face Track Gran Canaria en esta edición 2025 que está a puntito de arrancar y como siempre vamos a hacer un repaso de todo lo que nos vamos a encontrar en esta semana de auténtica fiesta del trail running aquí en Gran Canaria. Antes de meternos en lo que es propiamente el recorrido, vamos a repasar pues un poquito todo el programa que vamos a tener durante la semana. Ya saben que arrancamos desde el martes con la retirada de dorsales en Expo Meloneras, un año más, ya son 10 estando en el Palacio de Congresos de Maspalomas, donde a partir de la tarde del martes y hasta la tarde del viernes vamos a tener esa entrega de dorsales porque el programa no para. Tenemos ya desde el miércoles por la tarde a las 3:30 el kilómetro vertical El Gigante, nos pasamos al jueves con salida a las 10:30 desde Tunte de la nueva modalidad Half, a las 11 tendremos la promo. Al día siguiente, al viernes, retomaremos la actividad con el maratón de Tejeda y ya el viernes por la noche tendremos ese plato fuerte con la salida de la Classic desde la playa de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria para finalizar con las salidas el sábado. Tendremos a las 9 de la mañana desde Teror por primera vez la salida de la Advanced y una horita más tarde, entre las 10 y las 10:10, pues serán esas dos salidas de la nueva carrera promo. De la nueva carrera de la Youth y de la Family. Ya saben, la separamos en pruebas de 5 y 10 kilómetros que se celebrarán íntegramente en Teror. Por segundo año consecutivo volvemos a contar con The North Face como patrocinador principal deportivo con el mejor textil, la verdad, que del mercado, con camisetas, sobre todo con esas ansiadas chaquetas finisher solamente para los de las modalidades Maratón, Advanced y Classic, que se van a llevar pues un pedazo de producto de la marca de North Face, que ya han visto durante el proceso de inscripción, que le hemos dado la guía de tallas para que no haya ningún tipo de problemas a la hora de elegir la talla perfecta. Y ya saben que para nosotros es muy complicado después del evento poder hacer cambios de talla, así que por favor revísenla, la que hayan pedido, porque estarán sujetas a esa talla en la entrega de la prenda finisher una vez lleguen a la línea de meta del Parque Sur. Importantísimo siempre repasar el material obligatorio, lo tienen cada uno desgranado en sus modalidades y ya saben que el kit de frío está para algo. No subestimen, siempre lo comentamos, no subestimen el frío de Gran Canaria porque puede ser realmente una etapa muy fría del año. Es verdad que te puede tocar un día de sol. En los próximos días, en las próximas jornadas enviaremos una actualización meteorológica, pero ya saben que el kit de frío está activado a no ser que lo desactivemos 48 horas antes del inicio de cada carrera, es decir, mandaremos un correo electrónico a todos los participantes. Por favor, estén muy atentos a su correo electrónico personal con el que hicieron la inscripción, porque les actualizaremos el material obligatorio, en este caso del kit de frío. El resto estará siempre requerido, siempre será obligatorio. El kit de frío, por su parte, podrá ser eliminado por completo o parcialmente, es decir, podemos pedir una prenda sí y otra no. Y en el caso pues que las previsiones sean las peores posibles, pues estará activado por completo. Este kit de frío se compone de guantes, tienen que ser térmicos, no nos valen otro tipo de guantes como de látex. Tiene que ser el pantalón largo cortavientos, una prenda térmica superior y una malla térmica larga, ¿vale? Estos 4 elementos son los que componen el kit de frío que, insisto, estará activado a no ser que demos la información contraria. Un par de puntualizaciones más, por favor, siempre tengan mucha precaución, especialmente en la carretera. Las carreteras estarán cortadas siempre en las salidas, en el momento de mayor aglomeración de personas a un mismo tiempo, pero una vez entremos dentro del recorrido no estarán plenamente cortadas. Tendremos personal en estos puntos indicando cuándo podemos pasar y cuándo no, así que por favor les tenemos que hacer mucho caso porque no queremos tener ningún tipo de incidentes en carretera. Los tiempos de corte están establecidos por algo, por la seguridad del evento y porque todo fluya según lo que tengamos previsto, ya que tenemos un evento muy grande y tenemos que respetar los tiempos no solo de la organización, sino también de los escobas y especialmente del servicio de seguridad. Tengan en cuenta que a lo mejor durante un mismo tramo tenemos más de la mitad de la isla ocupada por todo el servicio sanitario, de emergencias, ambulancias, etcétera, así que necesitamos que estos tiempos de corte se respeten.
Y lo digo porque siempre suele haber algo de confusión. El tiempo de corte se refiere al momento en el que la escoba sale del avituallamiento. Es decir, el corredor que esté en ese momento en el avituallamiento tiene que salir. No es el momento de llegar al avituallamiento y puedo esperar ahí 20-30 minutos. No, es el momento en el que la escoba sale del punto de avituallamiento, del punto de corte, y a esa hora tiene que estar todo el mundo delante de la escoba. Sintiéndolo mucho, si esto no sucede así, tendremos que proceder a descalificar a aquellos corredores que se queden por detrás de la escoba por motivos de seguridad, ¿vale? No tenemos nada en contra de nadie, sino que tenemos que respetar las pautas y los tiempos marcados por la organización. Y recalco, los tiempos de corte se refieren al momento en el que el último corredor, el último participante, tiene que salir del punto de avituallamiento. Si lamentablemente tenemos que retirarnos de cualquiera de nuestras pruebas, por favor, lo que sí les pedimos es que lo comuniquen a la organización, bien sea en un punto de avituallamiento, al personal que tenemos en los puntos de avituallamiento, o si es posible que llamamos al teléfono del puesto de control, que lo tendremos impreso en nuestro dorsal, y comunicamos la retirada, y sobre todo si podemos retirarnos por nuestros propios medios, es decir, si no necesitamos un rescate, que en este caso sería por cualquier tipo de emergencia. En caso de no tener una emergencia, pues podremos retirarnos por nuestros propios medios. Y recuerden que en los avituallamientos tendremos también un servicio de recogida de retirados. Es probable que tengamos que esperar 1 hora, 2 horas hasta que llegue el próximo servicio de transporte, pero será lo más ágil y lo más fluido que podamos tener. Pero insisto, importante comunicar la retirada, y si es en un punto de avituallamiento podemos utilizar el servicio de transporte propuesto por la organización. En cuanto a la señalización de la carrera, ya saben que es uno de nuestros puntos quizás más fuertes, así que siempre lo decimos: si corren más de 20, 30, 40 metros sin ver algo de señalización, es que se han equivocado o que ha habido algún error, y tienen que retornar al último punto donde han visto alguna de nuestras cintas, de nuestras varillas, o de nuestras flechas, o de nuestras luces reflectantes, ¿vale? Son los 4 componentes que forman parte de nuestro sistema de señalización. Utilizamos mucha cartelería y también mucha varilla que se eleva aproximadamente unos 40 centímetros del suelo, así que también mirando hacia el suelo, no solamente ir a por las cintas en lo alto, sino también, por favor, ir mirando al suelo, porque este tipo de varillas, que son reutilizables, que tienen poco impacto medioambiental, pues las estamos utilizando mucho, porque la verdad es que son muy efectivas. Así que por favor, recuerden que si transcurren más de 1 minuto sin ver algo de señalización de la carrera, retornen al punto donde último la vieron y seguro que recuperan el camino rápido. Y nunca está de más cargar el track en nuestros relojes, en nuestros GPS, porque te suelen avisar, así que también es recomendable, ¿vale? Poner en nuestro reloj, poner en nuestro GPS el track de la carrera. Uno de los temas más importantes que tenemos cada año en la edición y que queremos transmitirles es el cuidado por el medio ambiente, por nuestro entorno, por nuestras montañas. Por supuesto, todos los residuos que carguemos no los tiremos a ningún sitio del recorrido. Tenemos capacidad, de igual que los portamos enteros, de cargarlos también vacíos los envoltorios, y por supuesto retirarlos en cualquier punto de avituallamiento o en cualquier contenedor que veamos por el camino. Si es un envoltorio, al de plástico; si es algo de orgánico, al de orgánico. Y uno de los grandes temas que tenemos este año, que ha sido también desde el pasado verano informado antes de la apertura de inscripciones, es con nuestro compromiso con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, pues hemos tenido que eliminar el paso por el Rocanublo. Era una de las fotos y de las instantáneas pues más recordadas por los participantes de la Track Gran Canaria. Este año no podremos disfrutar del paso por la explanada ni de la tradicional vuelta al monumento monolítico de Gran Canaria, pero lo veremos desde otra perspectiva, pasaremos cerquita de él. Pero recuerden, esto lo hacemos por cuidar nuestro entorno, por cuidar también nuestro Rocanublo. Muchos de los participantes han contratado durante el servicio de inscripción un GPS. Este GPS es opcional, lo puedes contratar o no, tiene un coste de 30 euros el servicio, y ya saben que le hemos cobrado una fianza online de 50 euros. ¿Por qué? Porque así es mucho más sencillo para nosotros poder retornar ese dinero una vez nos devuelvan la fianza. Habrá personal en meta y habrá personal en avituallamientos, por si aquellos corredores que se retiren
también tienen la capacidad de devolver la baliza GPS y los avituallamientos. Habrá personal que anoten su dorsal, anoten su baliza GPS, y lo que haremos un día o dos después, cuando ya tengamos un poquito más de calma en nuestros cuerpos, pues será de forma online, virtual, pues devolverle esos 50 euros que serán cargados a la misma tarjeta con la que se hizo el pago de la inscripción. Aquellos corredores que no hayan contratado el servicio de GPS lo pueden hacer en nuestra Trail Zone. Habrá un puesto de GPS, de balizas GPS, lo pueden contratar directamente en la Trail Zone. Este año tenemos prácticamente un 30% más de participantes que otros años, es decir, vamos a tener algo más de congestión en puntos como los avituallamientos, y la organización solo permitirá el paso de una persona por corredor para las asistencias externas. Y por último, antes de meternos en recorrido, este año volvemos a contar con el servicio fotográfico de GetPika. Ya saben que tendrán un código QR personal en sus dorsales, así que por favor lleven el dorsal visible siempre que puedan durante la carrera, aunque también tenemos capacidad de reconocimiento facial, pero siempre que podamos facilitar el servicio de fotografía, pues mejor que mejor. Así que ya saben, dorsal, QR, reconocimiento facial, y muy poquitas horas después de que termine la carrera ya estarán disponibles para la compra las fotos oficiales de la carrera de la mano de GetPika. Ahora sí, nos metemos ya en harina, nos metemos ya en lo que es exclusivamente esta modalidad Advance, que saldrá por primera vez desde Teror. Saldrá desde Teror a las 9 de la mañana del sábado, una salida que va a ser seguramente espectacular, con cómo se vuelca siempre el pueblo de Teror con el trail running. Para esta carrera el check-in deberá ser pues cuando ustedes quieran, entre el martes y el viernes, porque estaremos disponibles todos esos días, pero les recomendamos que vayan entre el jueves y el viernes, porque martes y miércoles esperamos algo más de personas en el check-in, porque tenemos check-in exclusivos de las carreras más pequeñas, así que pueden ir entre la tarde del martes y la tarde del viernes, pero les recomendamos que vayan jueves o viernes, especialmente el viernes, que será casi que el día exclusivo para ustedes. Como en todas las carreras, tendremos un servicio de transporte colectivo hasta la salida para que les sea más cómodo a todos. En este caso tendremos dos puntos. Uno será a las 6:30 de la mañana desde el Parque Sur, y el otro será desde la Fuente Luminosa, Las Palmas de Gran Canaria, a las 7 de la mañana. Tendremos los puntos exactos de las salidas publicados en la página web. Muy importante, durante la retirada de dorsales de esta carrera tendremos que dejar la bolsa de vida, ya tendremos que dejarla entregada en la retirada de dorsales. Recuerden que después de completar el primer maratón aproximadamente tendremos el avituallamiento del Garañón, donde podrán hacer uso de este cambio de bolsa. Es decir, entre el martes y el viernes, no tiene que ser en el mismo momento que retiramos el dorsal, pero sí que tiene que ser antes de la tarde del viernes, cuando cerremos el check-in de Expo Melonera, ya que no podremos, por motivos logísticos, recoger en la salida estas bolsas de vida. La organización es muy grande y tiene que hacer muchísimas cosas, así que esto tiene que estar previsto ya desde el viernes como muy tarde. Repito, muy importante dejar la bolsa de vida ya preparada durante la retirada de dorsales. Estas bolsas de vida se tendrán que recuperar el domingo, ¿vale? Hasta el domingo no estarán disponibles en su recogida de vuelta en Expo Melonera entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Nos metemos ya en este recorrido de la Advance. Recuerden, salida a las 9 en punto de la mañana desde Teror, donde daremos un pequeño rodeo también por el pueblo para que se separe un poquito el grupo, que se separe el pelotón y que no tengamos congestión a la entrada de las zonas más estrechas ya de los primeros senderos de carrera. Seremos muchos participantes, seremos prácticamente 1000 personas saliendo en esta ultra de 82 kilómetros que proponemos este año, así que por favor tengan como siempre mucho cuidado también en el momento de salir y sigan al vehículo de apertura que nos llevará hasta la entrada del sendero en esta pequeña vuelta por el pueblo que haremos desde la Basílica de Nuestra Señora del Pino.
Ya desde Teror empataremos con el recorrido de la Classic, por lo menos hasta un punto que ahora les explicaremos, pero seguiremos el mismo rumbo que toman los corredores que hayan salido 9 horas antes desde la playa de Las Canteras y nos llevará hasta el primer punto de avituallamiento en Fontanales. Fontanales es un punto en el que en la Classic se permite la asistencia externa, no la vamos a permitir en la Advance porque ahí van a llegar muchos corredores en muy poquito tiempo y se puede formar un buen caos en un pueblo que es pequeñito y en el que el avituallamiento no es de los más amplios que tenemos. Así que por favor recuerden, no tenemos asistencia externa permitida en Fontanales y tampoco les recomendamos que vayan especialmente como público a este punto de carrera, ya que se puede congestionar bastante al ser demasiado temprano y tener 1000 corredores en un espacio temporal muy pequeño. Una vez hayamos salido de Fontanales, pondremos en rumbo en la tradicional subida del campo de fútbol hasta la zona de Pavón, y aquí es donde sí que les pido que presten mucha atención. Los participantes de la Advance y de la Classic tomarán caminos diferentes. ¿Por qué? Porque si hacemos todo el camino de la Classic, la Advance nos iría a más de 100 kilómetros y queremos recortar un poquito en este punto del recorrido. En la zona de la Cruz del Galeote, un punto muy conocido por los corredores canarios, especialmente porque también en la prueba entre cortijos se separan las dos modalidades de carrera en este punto, pero los participantes de la Advance tendrán cartelería exclusiva que les indique hacia la izquierda. En el caso de la Advance hacia la izquierda, por favor no sigamos recto en este punto de carrera, ya que estaríamos siguiendo a los participantes de la Classic y haciendo la ruta más larga posible que tenemos en esta carrera. Así que recuerden, después, unos pocos kilómetros después de la salida del avituallamiento de Fontanales, cuando lleguemos a la Cruz del Galeote, nosotros, participantes de la Advance, deberemos tomar dirección a mano izquierda. Estará perfectamente señalizado para poner en rumbo hacia Artenara. Una vez hayamos tomado este giro, entraremos en este tramo que es exclusivo de la modalidad Advance, en el que nos encaminaremos hacia Artenara, pasando por barrios también típicos de la cumbre Gran Canaria, como las inmediaciones de Fagagesto, y luego barrios del municipio de Artenara como el Tablao, las Arvejas o las Cuevas, y llegaremos a Artenara por el pueblito de Chajunco. Aquí sí que tendremos un tramito algo largo de carretera, aproximadamente 2 kilómetros, hasta llegar al campo de fútbol de Artenara. ¿Qué haremos en este punto? Atravesaremos el campo de fútbol, entraremos por dentro del campo de fútbol en dirección hasta la gasolinera de Artenara para coger en el mismo sentido que los corredores de la Classic ya el avituallamiento de Artenara, donde aquí sí estará permitida la asistencia externa para los participantes. Eso sí, les recalco que la calle entre la gasolinera y la rotonda, donde tenemos el almacén de Artenara, estará cortada, no se podrá aparcar y no se podrá pasar por ahí. Así que por favor, aparcamos nuestros vehículos. Hay sitios de sobra para aparcar en Artenara, pero no lo podremos hacer justo enfrente del avituallamiento. A partir de Artenara nos unimos los participantes de la Classic y de la Advance hasta la línea de meta, así que recorrido conjunto que comenzaremos subiendo la montaña de Artenara hacia esa preciosa zona de Cuevas Caballeros. Luego tendremos ese paso por Los Moriscos. Recuerden que es una zona de sendero que tiene caída por el lado derecho, así que precaución para aquellos que tomen ese sendero, especialmente los que puedan ir algo más fatigados. Y luego después seguiremos rumbo por zona muy bonita hacia la zona de la degollada de Las Palomas y hasta la Cruz de Tejeda. Nos vamos a meter por dentro del parador de Tejeda para poner dirección ya hacia el siguiente avituallamiento. Será bajada a mano derecha tras pasar por el parador de Tejeda, y pondremos paso por los barrios de El Mascuelo y Las Crucitas, en una zona que puede ser un poquito técnica la bajada, no especialmente peligrosa, pero sí que tenemos que tener cuidado, especialmente si está algo resbaladiza esta zona entre el parador de Tejeda y Tejeda. Una vez lleguemos al avituallamiento de Tejeda, que está un año más en la vaguada, aquí sí que les quiero detener un momento, porque las zonas de asistencias externas van a estar previstas para las zonas del aparcamiento. Es decir, los corredores primero entran por la zona del aparcamiento y luego bajan una pequeña rampita hacia el avituallamiento de carrera.
La zona de asistencia externa solo podrá estar en el aparcamiento, que tendrá mesas, sillas, estará habilitado para ello, está además techado, así que no habrá problema si está lloviendo o hace algo de frío, estarán techados. Y repito, solamente podrá estar una persona por corredor en esta zona acotada de asistencia externa. Quien no la necesite o quien quiera ir al avituallamiento solamente tendrá que bajar la rampa, y a mano derecha tendremos el avituallamiento de la organización en la zona de la vaguada, el avituallamiento de Tejeda. Aquí, después de Tejeda, como saben, tenemos uno de los principales cambios que tenemos este año en la de North Face Track Gran Canaria, y es la variación de ese recorrido que antes pasaba por el Nublo, con toda esa vuelta al Nublo después de ir al barrio de La Culata. Este año de La Culata vamos directos hacia el Garañón, pasamos justo al lado del parking del Roque Nublo, pero cogemos sendero a mano izquierda, vamos hasta el Garañón, donde tendremos otro de los puntos principales de la carrera, el avituallamiento con mayor cantidad de comida caliente que tenemos en la prueba, donde pueden tranquilamente descansar quien así lo necesite, y sobre todo tenemos esa segunda bolsa de vida que podremos recoger en las instalaciones del Garañón, dejar nuestras pertenencias, y recuerden que esa bolsa será bajada después hasta Expo Meloneras para recogerla el domingo. Saldremos del Garañón, donde también tendremos una novedad este año, y es, como les decía antes, la zona que nos llevará hasta las inmediaciones del Pico de las Nieves, un recorrido que no hemos hecho durante los últimos años, pero que suplimos el no pasar por el Roque Nublo con irnos en dirección al punto más alto de la isla. Nos quedaremos a la altura de la degollada de las Piedras Blancas, unos metros más abajo del Pico de las Nieves, pero ganaremos algo de desnivel y ganaremos algo de kilometraje que perdemos en el otro sentido, así que una vez bajemos lleguemos a las Piedras Blancas, a la degollada de Piedras Blancas, ya bajaremos en dirección hacia la degollada de Hornos, y ya ahora sí, recorrido tradicional de Gran Canaria, donde tendremos esa bajada del Camino de la Plata, una bajada que es realmente espectacular, pero que es seguramente de las más técnicas que tenemos en la carrera, un par de kilómetros de zigzagueo con piedra firme, cuidado con los tobillos, como siempre decimos, cuidado con las caídas, prestar mucha atención donde pisamos, porque el Camino de la Plata es bonito, pero también puede ser algo complicado para las piernas. Una vez terminemos el Camino de la Plata, pasamos por la degollada de Cruz Grande y nos dirigimos hacia Tunte, pero este año no bajaremos hasta el casco, nos quedaremos en una zona un poquito más alta, y el avituallamiento estará instalado en el campo de fútbol. Aquí recuerden que también pueden recibir asistencia externa los participantes que lo requieran en la zona acotada para ello. Saldremos del campo de fútbol de Tunte y nos dirigiremos hacia una de las últimas subidas quizás más complicadas de la carrera, que es la subida hacia la degollada de la Manzanilla. No es complicada, no es de las más complicadas, pero seguramente sea ese último empujón que necesitemos antes de enfilar ya el descenso casi más grande que tenemos en la prueba. Llegamos a la Manzanilla y una vez estemos en la parte alta tendremos que bajar dirección a Ayagaures, pondremos un cruce a mano derecha hacia el Camino del Ventoso, el Camino del Diablo, que nos lleva hasta el avituallamiento de Ayagaures. Zona de bastante piedra también, zona de tener precaución en la pisada, y una vez llegamos a Ayagaures, recuerden que tenemos un avituallamiento que es de ida y vuelta, es decir, llegaremos al muro de la presa, bajaremos al avituallamiento y tendremos que retroceder sobre nuestros pasos para volver hacia el muro de la presa y enfilar los últimos kilómetros de carrera. Importante, como siempre digo, en Ayagaures no está permitida la asistencia externa, es un punto muy pequeño con complicaciones de carretera, así que por favor que acuda la menor cantidad de gente posible, no para asistir, ni siquiera para un punto de ver a los corredores, porque repito, es incómodo y puede trastocar planes de la organización y sobre todo de la seguridad del evento. Salimos de Ayagaures, enfilamos una subida de aproximadamente 3 kilómetros, una subida ligera, se puede incluso trotar y correr los que estén más fuertes. Es una pista ancha donde normalmente pasan coches, así que no habrá ningún tipo de problemas por ahí. Y cuando lleguemos a la degollada ancha, a la parte superior de esta subida, tendremos el giro a la derecha para enfilar la bajada hacia el Barranco de Vicente. Por muchos es temido, los que lo conocen ya saben lo que se enfrentan. Para el que sea su primera vez,
Ya saben que es un barranco que es complicado, es largo, es muy pedregoso, tiene callados, tiene piedras grandes, así que será incómodo de correr, sobre todo para aquellos que lleven tantos kilómetros en las piernas como los que están haciendo nuestras ultras. Como siempre les digo, mantengan la cabeza fría, se va a acabar ese barranco, no es infinito, y además se termina y tienen una zona después llana, una pista bastante corredera para llegar hasta la meta del Parque Sur de Maspalomas. Ahora sí, ya estamos en el Parque Sur de Maspalomas, donde tendremos, como en los últimos años, la espectacular línea de meta de esta de North Face Track Gran Canaria 2025. Disfrútenla, sonrían para la foto y ya hemos completado esta aventura de norte a sur de la isla de Gran Canaria. En la meta podrán recoger la ropa del guardarropa de salida, podrán recibir sus medallas finisher, su chaqueta finisher también, estarán todos los servicios ahí, por supuesto el avituallamiento de la meta para todos los participantes. El público también tendrá sus opciones de comprar comida en el Parque Sur de Maspalomas. Para terminar, les recuerdo los horarios de vuelta hacia Las Palmas y hacia Teror. Quien así lo necesite, habrá servicios de lanzaderas a las 7 de la tarde, a las 10:30 de la noche, a las 2:30 de la madrugada y al cierre de carrera a las 6:15. Y ahora sí que sí, por último, les recuerdo que la ceremonia de entrega de trofeos será el domingo al mediodía, a las 12, en el Palacio de Congresos de Expo Pioneras, conjuntamente el Maratón, la Advanced y la Classic. Ahora sí, ya me despido, ya no les tengo que dar muchas más explicaciones y solo les recomiendo que disfruten. Para nosotros es un auténtico placer recibir a participantes de todo el mundo en esta Track Gran Canaria, así que gracias un año más por estar con nosotros. Les digo, como siempre, que estén muy atentos a sus correos electrónicos por cualquier aviso de última hora. Les enviaremos esta semana información de la previsión meteorológica, la activación o no del kit de frío y también el contenido detallado de los productos que encontrarán en cada uno de sus avituallamientos. Así que por favor presten mucha atención al correo electrónico. Y ya saben que también tendremos una retransmisión en directo a través de nuestro streaming, así que podrán seguir las principales carreras durante el fin de semana. No se los pierdan porque va a ser seguro una garantía de espectáculo, y también todo el seguimiento minuto a minuto a través de nuestras redes sociales y de Live Trail para ver todas las clasificaciones. Encontrarán todos estos enlaces en nuestra página web, y que estaremos encantadísimos de recibirles con una sonrisa. También ustedes sonríen de vuelta a todo nuestro equipo de voluntarios, porque será sin duda lo que marque la diferencia de la experiencia completa que vivamos juntos en esta de North Face Track Gran Canaria 2025. Un abrazo y nos vemos muy pronto.